Esta semana y la próxima es otra vueltecita en el desierto. Hechos 7:39. ¿Dónde estará la trilla? Vamos a poner abajo. Me voy a bajar para verlos más cerquitas. Y no piensen que les tengo miedo y que uso el púlpito para decir lo que tengo que hacer. Ahora sí estamos al mismo nivel, miren. Hechos capítulo 7, verso 39. ¿Lo tienen? ¿Me pones el mapa del domingo, por favor? Dice Hechos 7:39, pero nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Paz de Cristo. El domingo dijimos que Dios nos hizo para lograr y alcanzar metas. Dijimos el domingo que Dios puso en el corazón del hombre conquista. Y también dijimos que Dios nos tenía algo prometido, la tierra prometida, como Dios le prometió al pueblo de Israel. Pero para salir de Egipto, de la esclavitud, donde estuvieron 300 años, y poder llegar a Canaán, yo les puse en la pantalla un mapa para que la iglesia entendiera la dimensión de lo que estamos enseñando. Paz de Cristo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ¿cuántos creen que Israel es el pueblo de Dios? Duró 300 años de esclavitud en Egipto, África, norte de África. 300 años, diga 300 años. Más o menos unas 12 generaciones, de hijos a padres, a nietos, bisnietos, tataranietos. Se acababa la línea generacional y continuaba otro. Fueron esclavos en Egipto, construyendo pirámides en el tiempo de Ramsés II, hacia unos 1250 años antes de Cristo. Y ahí estaban de esclavos, pero esa no era la voluntad de Dios, como tampoco era la voluntad de Dios que tú siguieras en el mundo. Porque si hubiera sido la voluntad de Dios que tú siguieras siendo esclavo del pecado, siguieras usted en el mundo. Paz de Cristo. Dije que si hubiera sido la voluntad de Dios que usted fuera esclavo en el mundo, estuviera en el mundo. Pero como no fue la voluntad de Dios, lo trajo a su luz admirable. Lo trajo de las tinieblas a la luz. Por eso somos iglesia, eclesia en griego, eklek, llamados de afuera a una asamblea. Los que estamos aquí fuimos llamados del mundo, no por voluntad humana, no por la voluntad de la iglesia. Tú no te bautizaste porque tú lo hiciste, te bautizaste porque el Señor hizo un llamamiento a tu vida, porque no era el proyecto de Dios que estuvieras en esclavitud sirviendo al mundo. Por eso ahora eres pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios. Entonces el Señor nos sacó de Egipto también. ¿Estás aquí? El Señor nos sacó de Egipto. Y yo le decía a la iglesia el domingo que había una ruta muy fácil. Dios les dijo que les iba a dar a esta tierra que está aquí. ¿Alcanzan a ver? Canaán. ¿Sí? Es un valle muy fértil. Es un valle muy fértil, hermanos. Con decirles que ahí no llueve. Es un área donde no llueve, pero está todo verde. Es impresionante. Cuando tú visitas Israel, ahí se siembra todo, hermanos. Todo lo que tú quieras se siembra. Es increíble ver los sembradíos. Las zonas agrícolas son impactantes. Es una tierra muy bendecida por Dios. Entonces Dios no quería que estuvieran en Egipto, ni que fueran apátridas o que fueran húngaros. Los húngaros son apátridas, no tienen patria, andan de aquí para allá. Entonces Dios no quería que su pueblo anduviera de aquí para allá, y les preparó una tierra que tenían que conquistar. Diga conquistar. ¿Sí? La tenían que tomar, la tenían que hacer suya. Entonces había una ruta mediterránica. Aquí está el Mediterráneo. Esté conmigo, por favor.
¿Esté conmigo? Era bien fácil salir de aquí e ir por toda la zona costera y llegar a Canaán. Dicen los expertos, los expertos, los antropólogos bíblicos, dicen que es un camino de 2 años. O sea, salieron de Egipto y en 2 años podían llegar a Canaán. Pero resulta que la Biblia dice en Números 14:33, que fue la cita que tomé el domingo, Números 14:33, dice que estuvieron 40 años. O sea, hay una gran diferencia entre 2 y 40. O sea, Dios permitió, permitió que vivieran un desierto y que no tuvieran el clima mediterráneo de 20 grados en verano, sino el de 45 grados. ¿Está aquí? Qué malo es Dios. ¿Qué no eran sus hijos? ¿Qué no los quería liberar? ¿Qué no los quería fuera de Egipto? ¿Qué no los quería en la libertad? ¿Qué no les había prometido una tierra que fluye leche y miel? Mire qué bonita expresión bíblica: Canaán, tierra que fluye leche y miel. O sea, poéticamente era la mejor manera de decir que esa tierra iba a ser muy fértil y muy bendecida. ¿Estás aquí? ¿Cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros? 7,000, 4,000, 5,000. No se ponen de acuerdo los expertos en cuántas promesas hay en la Biblia. Pero esas promesas, el Hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Algunos no dicen ni amén, yo creo que ya no son. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, pregúntale que está a tu lado, ¿eres hijo de Dios? Espere que le conteste, hermano. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Yo soy hijo de Dios porque Él me sacó de Egipto. Él me sacó del Egipto espiritual, de la esclavitud espiritual, de vicios, de alcohol, de pecado, y me llamó y me dio promesas. Amén. Las promesas las tengo que conquistar. Pero la pregunta es, ¿por qué muchas de las cosas que Dios me ha prometido no se han cumplido? Wow. Él dijo que me iba a sanar y sigo enfermo. Él dijo que me iba a bendecir económicamente y no me ha ido bien. Él dijo que mi familia iba a tener paz. No la tengo. No soy feliz como hermano. Me siento aburrido. Me siento cansado de ser hijo de Dios. ¿Por qué no se han cumplido las promesas? ¿Y por qué Dios se convierte, ojo con la frase, en un Dios aparentemente muy malo, que en lugar de llevar a 3 millones de personas, imagínense, hermanos, ahí había niños, había ancianos? Dice la Biblia que los amalecitas, que eran enemigos de Israel, dice que mataban a los ancianos porque eran los que se rezagaban en la columna. O sea, en la columna quedaban los viejitos, van caminando los viejitos, y a esos mataban los amalecitas. Imagínate Dios, que podemos pensar que Dios tan malo permite que los niños y los ancianos hayan sido muertos a filo de espada, ¿verdad? ¿Por qué no los llevó por el Mediterráneo? Había sal, había pescado, había un clima agradable. Los llevó por el desierto. Diga, los llevó por el desierto. Y yo decía el domingo que muchos de nosotros estamos viviendo un desierto en la iglesia. Y expliqué por qué. Aquí me voy rápidamente. Y expliqué que llegaron a Mara y encontraron un oasis con agua amarga. Paz de Cristo. ¿Y qué hizo el pueblo? Renegó, murmuró. Y hablé de la murmuración el domingo. Y hablé de la rebeldía el domingo. Y hablé de las quejas el domingo. De la gente que vive inconforme en la iglesia. De la gente que se está quejando por todo con Dios.
de la gente que está insatisfecha con Dios y con su entorno. Está insatisfecho de lo que Dios le da, de lo que tiene. Y también dije el domingo que hay gente en la iglesia que cree que merece más. Y como no lo tiene, porque está fallándole algo a Dios, entonces vive en una queja permanente. Es un hermano que siempre se está quejando y quejando y quejando y quejando, y le dice a los demás que está inconforme. Paz de Cristo. ¿Para qué voy a la iglesia? No tiene caso. Yo me quedo aquí hoy. Es lo mismo. Dios no me bendice. Dios no me responde. Mira cómo estamos. Mira cómo vivimos. Entonces Dios vio el corazón de Israel. Y Él no podía llevar a un pueblo a una tierra prometida con un pueblo con un corazón de esclavo. Paz de Cristo. Dios tenía que cambiar el corazón. Y lamentablemente la única manera de cambiar el corazón era llevarlos al desierto dando vueltas por 40 años donde mismo. Y con azul en la pantalla, con azul viene la ruta. Viene la ruta. El Señor decide llevarlos por el extremo del Sinaí. Ahí no hay árboles, no hay robles, no hay nogales, no hay pinos, no hay nubes. Es un desierto después del Sahara que llueve cada 15, 20 años cuando llega a llover o llega a haber una nubecita. Dios decide llevarlos por el extremo, por el desierto, por la arena. Paz de Cristo. Decide llevarlos por lo más, las piedras, por lo más hostil. La Biblia nos narra que las serpientes empezaron a atacar al pueblo de Israel. ¿Ha leído usted eso? La Biblia, dije, nos narra que el pueblo de Israel fue atacado por serpientes. La cascabel es una serpiente como nosotros en el desierto de Sonora de Altar. La cascabel es una serpiente que predomina en Israel. Y en Egipto también la cascabel es predominante. Imagínate, hermano, los niños y los ancianos en ese desierto. Y la pregunta es: ¿por qué Dios permite eso? Y yo les dije el domingo las causas del por qué, pero quedó pendiente una en este sermón, y es la que quiero hablar hoy. No voy a volver a repetir. Los que no vinieron el domingo pues ya se la perdieron. Pero quiero hablar de cómo Dios los lleva hasta el Sinaí. Diga conmigo Sinaí. Diga Sinaí. Aquí está el Sinaí. Es una montaña que está en el extremo sur, ¿sí? Hasta ese extremo Dios los lleva porque Dios quería con Moisés ponerse de acuerdo en las reglas que el pueblo iba a obedecer. ¿Está aquí? Entonces dice la palabra, dice el libro del Éxodo, que Dios le ordena a Moisés que suba al Sinaí porque le iba a mostrar su ley, le iba a mostrar su voluntad, le iba a demostrar las reglas de convivencia entre Dios y ese pueblo. Dije entre Dios y ese pueblo. Dije entre Dios y ese pueblo. Dios, ese pueblo no tenía conocimiento inmediato de Dios. Se habían hecho esclavos. Los jóvenes habían nacido y aprendido el sistema politeísta de Egipto, los dioses. Entonces, en el Sinaí Dios quería mostrarle a Moisés las reglas y le iba a entregar las tablas. Paz de Cristo. Le iba a entregar las tablas con los mandamientos. Dios los iba a escribir, no Moisés. Dije Dios. Qué privilegio, ¿no? Dije qué privilegio. Que Dios, ¿verdad? En hebreo le dictó en las tablas lo que él quería que viviera el pueblo. Los días que Moisés dura en el Sinaí, esté conmigo. Los días que Moisés dura en el Sinaí, el pueblo de Israel comete un error que le cuesta vivir más de 20 años en este espacio. En este espacio del desierto. Más de 20 años. Ese error le costó a Israel 20 años más en el desierto. O sea, yo estoy predicando de los primeros 38 años en el desierto. El domingo voy a hablar sobre esta vueltecita. Diga otra vueltecita. Cuando llegan a Cades Barnea, Dios los regresa. Miren, los regresa y los lleva por la ruta más lejana. Eso va a ser el domingo. Ahorita lo que quiero hablar es por qué Dios los deja tantos años en ese espacio de desierto.
Repito, Moisés estaba ahí arriba, en la punta del Sinaí. Sinaí viene de Sin, diosa de la luna, una diosa que era adorada por los amalecitas. El sol y la luna, el dios Ra entre los egipcios, el sol y la luna siempre han sido objeto de adoración. Incluso en el petate donde aparentemente se apareció la Virgen de Guadalupe, están las lunas abajo. Hay símbolos esotéricos ocultos en la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque la luna y el sol, los aztecas también tenían adoración al sol. El sol siempre ha sido objeto de culto, y la luna, paz de Cristo. Pero nosotros adoramos al que crió el sol y la luna. Nosotros adoramos al Señor, al Rey de Reyes, al Dios fuerte y poderoso. Amén. Nosotros no rendimos culto a imágenes. Nosotros adoramos al que es espíritu y verdad. Aleluya. Entonces, mire cómo estando Moisés allá, Moisés tenía que cubrirse el rostro. Y la gente miraba al Sinaí y temblaba, echaba humo el Sinaí. Wow. Echaba humo el Sinaí. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba posando el poder de Dios. Y había una nube en el Sinaí, porque Moisés no podía ver cara a cara a Dios, porque nadie ha visto cara a cara a Dios y esté vivo para contarlo. Imagínate la gloria de Dios. La gloria de Dios te puede matar. Es poderosa. Dije, es poderosa. Dije, es poderosa la gloria de Dios. Y Moisés tenía que cubrir su rostro y tenía que estar agachado ahí esperando en medio de esa nube. Pero ¿qué tal? Mire lo que pasó mientras el pueblo se quedó en el Sinaí. Mire lo que pasó acá abajo. Se desesperaron. Wow. Y se acordaron que en Egipto se adoraba al dios toro. El ganado era sagrado, no nomás con los hindúes es sagrado. En Egipto también el ganado era sagrado, y el toro tenía un proceso ritualista tremendo. Se acordaron que en Egipto tenían un dios que adoraban al toro, y se acordaron que Moisés pues ya nos abandonó, ya nos dejó Moisés, ya tiene varios días allá arriba. A ver, junten todos los anillos, zarcillos, todos los collares, los aretes, los piercing. Eso no es nuevo, ya se usaba. Y tatuarse también es muy antiguo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Y ponerse pomillos de olor también. Es muy antiguo. Y hicieron una colecta de todo, y fundieron un becerro. Y empezaron a adorar al dios toro. Wow, vamos al Éxodo, por favor. Vamos al Éxodo. El Éxodo 32. Éxodo 32, por favor. Verso 7. Bueno, voy a leer del verso primero para que tenga un antecedente. Todo el mundo con su Biblia, el capítulo 32. Todo el mundo con su Biblia. Si no trae Biblia, cómprese una, hermano. El Señor lo perdone por pecador. A ver, Éxodo 32:1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Aleluya. Porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. A lo mejor se murió ahí arriba, se lo comió un lobo, un coyote, que no sé, nos abandonó. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas, ahí están los pies, ¿no? Y en el ombligo, de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él les recibió de sus manos, le dio forma con un buril, e hizo ello un becerro de fundición. Entonces ellos le dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Wow. O sea que el dios toro fue el que abrió el mar rojo. En este punto se abrió el mar rojo. Aquí se abrió el mar rojo. Dios abrió las aguas. Ok, no fue Jehová, no fue el yo soy, no fue el tetragrama de Dios,
no fue el Shaddai, fue nuestros dioses en Egipto. Abrieron el mar Rojo, heregético. ¿Cómo quiere que Dios no los trajera por el Mediterráneo comiendo coco con camarones? Paz de Cristo. Bien podían y todos comiendo ahí su pescadito frito. A ver, sácalo ahí, ponle sales. Ya les dio hambre acá arriba, dijeron amén. Tiene hambre, suéltala, Padre. Comiendo su camaroncito a gusto. No, Dios dijo otra vueltecita. Y así nos tiene Dios a muchos en la iglesia, dando vueltecitas. Y el domingo dijimos que este año no queríamos vivir así. Dijimos que este año no queríamos estar en el desierto. 2014 no es el año del desierto, es el año de Canaán. Es el año de la tierra que fluye leche y miel. Es el año de la bendición. Es el año de la prosperidad. No es el año del desierto. No te puedes pasar otro año. Entonces Dios los trajo caminando por quejumbrosos, por murmuradores, por rebeldes. Pero la catástrofe, hicieron un becerro de oro. Siga conmigo. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta. Ya había santo patrón. Santo patrón. Santo patrón. Ahí viene el 14 de febrero, santo patrón. Mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. ¡Wow! ¡Qué engaño! ¡Qué terrible! Escuchen. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber, porque las fiestas paganas van acompañadas de bebida y comida. Paz de Cristo. Por eso hay pozole y trigo a la Santa Cruz, tamales a la Virgen de Guadalupe. Verso 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, porque se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, lo han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continuó diciendo Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Wow, ¿cuántos tercos hay aquí? Pregúntale al que está a tu lado: ¿eres terco? Si es tu marido, no puedes mentirle. Te está hablando el Señor, dile a tu esposo: te está hablando el Señor, mijo. Y a ti también, amorcito, dile. Dale un aplauso al Señor porque Él vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La pregunta es: ¿por qué un pueblo que vio abrir el mar Rojo? Ahorita voy a hablar de las 10 plagas. Que vio las 10 plagas. Ahorita voy a explicar el proceso de las 10 plagas. Que vio las fuentes de agua, que vio las codornices. Moisés, queremos carne, codornices. Queremos pan, maná del cielo. El domingo expliqué que era el maná, no lo vuelvo a explicar, sorry. Ya no me regreso ahí. ¿Por qué un pueblo que vivió todo eso sobrenatural, que en el día había una nube, ellos se movían y se movía la nube? Como los cobradores de Electra, donde vayan te siguen. Y vas para allá a llevar del Electra y sabe dónde estás. Parece que traen GPS los de la motito, ¿no? Te huelen cuando llegas y te andas escondiendo. Y si vas para allá, vas para acá. Así era Dios, dije así era Dios. Iba el pueblo y iba la nube, la nube de su presencia. Ahí no había nubes, pero a él ponía una nube. El desierto es tinieblas, pero todas las noches había una columna de fuego que iluminaba todo alrededor para que los animales, los reptiles no se acercaran a esos niños. Y esa columna de fuego protegía al pueblo de Israel.
Entonces la pregunta de los 64,000: ¿por qué un pueblo que había visto la gloria de Dios? ¿Por qué esperaron que se fuera el líder? Desde entonces la gente sirve al pastor. Hoy no vamos al culto, no está el pastor. Hoy no va a estar el pastor, me la supe, no vayan. Algunos se ríen de nervios. Y Moisés, ¿sabe? Se lo comería un oso, un león, lo devorarían. Allá, a ver, saca el telescopio, Aarón, a ver. No se ve, se lo devoraron. Aarón, haznos un Dios. Haznos un Dios. La pregunta es ¿por qué? Y yo dándole vueltas al asunto, Señor, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un pueblo que había visto tu gloria le entregaba su adoración a un pedazo de oro? Hicieron pachanga, hermano, tamales, pozole, de trigo, ¡oh, menudo! Hubo hasta velación. Paz de Cristo. Si el domingo cae en 10 de mayo, los hermanos no vienen el 10 de mayo. Es 10 de mayo, hermano. Es Día de las Madres. Hoy no hay culto. ¿A qué nos parecemos? Paz de Cristo. Paz de Cristo. ¿Por qué? Porque un pueblo que había visto la gloria de Dios. Yo entiendo a un Israel que no había visto, pero un Israel que había visto, oído, nadie le platicó, no era mitote. Se entregaron a un becerro. La respuesta es bien sencilla. Porque ellos creían, para mí, disculpen mi interpretación, si no está de acuerdo conmigo, tendrá derecho a hacerlo. Yo entendí después de esto que para ese pueblo que iba caminando en el desierto, Jehová era un Dios más de Egipto. O sea, este Dios que Moisés nos trae y no habla con nosotros, verás qué loco. Allá se va Moisés a la esquinita y está Moisés y nosotros no nos habla. Y por más que Moisés se estiraba así para ver qué oía el mitotero, no, Dios hablaba con Moisés. Entonces era un Dios que no tenía imagen. Moisés, dibújanos a ese Jehová que te habló en la zarza. Tú andabas en el desierto y la zarza ardía y no se consumía, y oíste una voz que te dijo: quítalos el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. ¿Qué Dios es ese? No lo he visto, no lo conocemos. Conocemos a Horus, conocemos al Dios Ra, conocemos al Dios Chacal, conocemos al Dios de los moscos, al Dios de los piojos. Pero al Nilo, el Nilo era adorado. El río Nilo era sagradísimo, hermanos. Era sagrado. Por eso está infectado de cocodrilos. Está prohibido la mayoría del año matar cocodrilos. Eran sagrados en el pueblo de Egipto, aunque se los comieran, se los desayunaban. Lo mató un cocodrilo. No, déjenlo. Déjenlo, es castigo del cielo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. No había diferencia. Dije, no había diferencia. Qué triste una iglesia que no sabe ver la diferencia. Que llega a la iglesia y todavía no sabe quién es su Dios. Que llega a la iglesia y todavía no sabe quién es Jesucristo. Que llega a la iglesia y todavía no sabe quién es Jehová de los ejércitos. Que llega a la iglesia y está confundido. Pastor, que no son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, pastor, y vino un testigo de Jehová y me dijo que Jehová, y está confundido, no sabe quién es. Jesucristo es el Señor. Él es digno de adoración. Y hoy el Padre uno somos. Y hoy el Padre uno somos. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Porque estamos confundidos en la iglesia. Paz de Cristo. Y estamos levantando becerros de oro inconscientemente, y Dios nos lleva al desierto. Por eso no hemos logrado las metas en la vida cristiana, ni en la vida profesional, ni en la vida matrimonial. ¿Usted cree que Dios nos llamó a ser felices espiritualmente? Hermano, estoy bien pobre, pero bien contento en Cristo. Eso no es cierto. Hermano, entré a ingeniería y reprobé, y luego entré a derecho y reprobé, y luego entré a educación y reprobé.
Hasta el recreo reprobé. Es que Dios no quiere que estudie. No es cierto. Dios es integral. Dije, Dios es integral. Él bendice todas las áreas de tu vida. Si tienes negocio te va a bendecir. Si tienes empresa te va a bendecir. Va a bendecir tu fábrica, va a bendecir tu consultorio, va a bendecir tu oficina, va a bendecir tu trabajo. Porque lo prometió. Dije, lo prometió. Lo prometió. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Dando vuelta en el desierto. ¿Por qué? Porque estamos levantando becerros de oro. Porque no hemos entendido quién es el verdadero Dios. Paz de Cristo. Les he platicado cuando llegué a Magdalena, el primer año que estuve en Magdalena. Me habló una hermana por teléfono: véngase a comer, hermano. Hice un pozole de trigo delicioso, gloria a Dios. Dije, amén. Y aproveché porque casi no me invitaban. No me hablan para comer, yo encantado. Sí, hermana, ¿a qué horas? Ahorita, ahí le caigo, hermano. Y cuando estábamos ahí se miraba delicioso el pozole de trigo. Y nunca lo había comido el pozole de trigo. Así grandote, así unos elotes así, parecían de Canaán los elotes. Y ya le iba a dar el primero. Y le dije, hermana, ¿alguien cumplió año, alguna fiesta? No, hermano, es el día de la Santa Cruz. Yo estaba bien contento porque era 3 de mayo. Y el 4 cumplo año yo. Yo creía que me iba a festejar mi cumpleaños. Era el día del Santo de los Albañiles en Magdalena, en el Cerro de la Cruz del Magdalena. Ahí en el río hay una cruz. Y el día 3 de mayo es el día de la Santa Cruz. Y se hace pozole de trigo, aleluya. Y el pastor andaba comiendo comida a las viandas, a los ídolos. Le dije, hermana, muchas gracias, thank you so much, adiós, goodbye. Hermana, la voy a despreciar. Mire, usted no está informada. Esto es una vianda, hermano. No, hermano, es que todo el mundo hace hoy pozole de trigo. Dije, con razón está tan amolada la hermanita esta. Con razón nunca se alivia, está endeudada, empobrecida. Pues cómo no, se la lleva haciendo tamalito. Y le dije, hermana, de casualidad el 12 de diciembre no me invita a los tamales. Digo, para la velación. ¿Cuántos becerros de oro hay en tu casa? ¿Cuántos becerros de oro hay en tu casa? ¿Cuántos becerros de oro hay en tu casa? ¿Ha marcado la diferencia Dios de tus otros dioses? ¿Ha marcado la diferencia? ¿Se ha convertido en el Señor, en el dueño de tu corazón? Él está sentado en el trono del corazón. ¿Quién es tu Dios? Paz de Cristo. Paz de Cristo. Ellos en su corazón, hermanos, todavía traían a los dioses. Y llegamos a la iglesia, hermanos, y todavía no sabemos ¿por qué Dios no me sanará esta artritis y este diabetes y este cáncer y esta enfermedad? Y me duele aquí, me duele allá, y no me va bien. Y me bauticé y me dijeron que iba a ser muy feliz, pero al contrario. Hermano, ¿no será que estás dando vueltas en el desierto? ¿No será que Dios te tiene en un desierto dando vueltas en lugar de ir directo a Canaán? Dios ha decidido llevarte por lo más difícil para probarte y para demostrarte que no hay otro Dios como Él, que Él es el único que puede sostenerte, que Él es el único que puede sanarte, que Él es el único que puede bendecir tu negocio, que es el único que puede bendecir tu carro, tu casa, tus hijos, tu escuela, tu empresa. Él es el único. ¿Usted cree que el Señor tiene poder? Yo también lo creo. Pero ¿por qué no lo vivimos? Paz de Cristo. Mire qué tremendo, 10 plagas. Llegó Moisés, casi termino. Llegó Moisés con el faraón y le dice: vengo en el nombre de Jehová, suelta al pueblo. No lo suelto, dijo faraón. Jehová endureció el corazón y le dijo: no lo voy a soltar, suéltalo, no lo voy a soltar. Y dijo Dios: no lo vas a soltar. Ok. Y lo primero que cae es sangre. Se levanta un día el pueblo de Egipto y amanece el Nilo, que era el río sagrado, como en la India, el río Ganges, donde la gente, hermanos, tiene que irse a bañar. Es el río más contaminado del mundo, porque la gente es cremada y las cenizas son esparcidas en el Ganges. Entonces ese río está contaminado de desechos humanos. Es sagrado el Ganges. El río Nilo era sagrado, hermanos,
para el pueblo de Egipto. Entonces, Dios, ¿qué hace con el Dios sagrado? Pone sangre. Paz de Cristo. Qué bonito es ir a orar por un enfermo, ¿no? Y saber que esa enfermedad viene de brujería o hechicería, un mal que pusieron, y llegar con el enfermo y decirle: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre tipifica el poder de Dios sobre esa divinidad. Entonces Dios estaba demostrando que no era un Dios más. Dije, no era un Dios más. Tú no eres un evangélico más. Tú no eres un cristiano más. Tú no eres un aleluya más. En tu corazón, en tu doctrina, en tu fe, estás adorando al único y verdadero Dios. Somos iglesia unicitaria. Somos una iglesia del nombre. No creemos en tres ni en dos, ni creemos que el Espíritu Santo es mujer, como los grupos redimidos de hoy que dicen que el Espíritu Santo es la mujer. Nosotros creemos solamente que Jesucristo es el Señor. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Paz de Cristo. Y tres son los que dan testimonio en el cielo, y estos tres son uno. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Estamos en el único Dios. Tenemos un solo Dios. Paz de Cristo. Y dijo Faraón: no lo suelto. Está bien, ok. Y no lo suelto. Ok, las ranas. La rana era objeto de culto. Imagínate, hermano, estaban cocinando las egipcias y brincaba la rana, rana asada, anca de rana. Ay, qué rica. Pero era anca de rana todos los días, desayuno, comida y cena. Paz de Cristo. Como las hermanas que hacen maruchan todos los días. Hoy no vinieron, son las del domingo. Aleluya. ¿Qué quiere mi hijo? Ranita en la mañana, ranita a mediodía y ranita en la noche. Paz de Cristo. Pero ¿qué creen? En la casa de los esclavos no había ranas. ¿Estás conmigo? Y luego, después de las ranas, vinieron los piojos. Y en la casa de los egipcios había piojos. Hermano, qué tremendos son los piojos. Levante la mano la que esté libre de pecado. En alguna ocasión, a todos, aunque usted sea muy nice, en alguna ocasión tuvo piojos. Hay hermanas muy fashion ahorita, pero cuando estaban niños andaban hirviendo. Paz de Cristo. Ya no había que hacerle a su mamá si petróleo o mentrolato. Y ahora no saluda a nadie. Yo soy de la Jais, expiojosa de la fe en Cristo Jesús. Paz de Cristo. ¿Cuántos están aquí todavía? Aleluya. Imagínate los piojos, hermanos, comiéndoselos. Empezaron a crear úlceras en ellos porque era tanto rascarse. Imagínate la infección que había en Egipto. Y Faraón aferrado: ah, ¿no vas a soltar a mi pueblo? Entonces te mando moscas. Paz de Cristo. Imagínate las moscas, hermano, picando. Wow. ¿Está aquí conmigo? La mosca era objeto de culto en Egipto. Mandó a sus propios dioses a atacarlos. ¿Y qué creen? En la casa de los esclavos no había moscas. Paz de Cristo. Pasaban los egipcios con todo el mosquero atrás de ellos, y los judíos bien relax, porque Dios estaba con ellos. Dije, Dios estaba con ellos. Y luego otro día se murió el ganado. Todo el ganado se murió. El dios toro, que era adorado, todo el ganado se murió. Y el toro era sagrado para ellos. ¿Está conmigo? O sea, este pueblo terco, Dios usó la palabra terco, porque a veces usamos palabras que a la gente no le gusta. Ay, ¿viste cómo me llamó el pastor? Y en el libro de Gálatas, en el griego original, Gálatas usa la palabra: son estúpidos. Nos dijo estúpidos el pastor. Qué delicaditos.
Y Dios le dijo: córrele, Moisés, arráncate, bájate corriendo, rápido, bájate. Allá tienen estos tercos tienen un becerro de fundición, están adorando a otra imagen y lo han declarado Dios que lo sacó de Egipto, como Dios diciendo: no es su Dios, fui yo el que lo saqué. Ve y dile a ese pueblo que yo soy el que tengo el poder, no sus dioses. Y a veces no nos damos cuenta que el que viene la ayuda es el Señor, del que viene el socorro es del Señor, del que viene el auxilio es el Señor, quien te cuida es el Señor, quien te sana, libera, te protege es el Señor. Paz de Cristo, paz de Cristo. Y luego vino el granizo. Oye, en pleno desierto nunca llueve, cayó granizo. Paz de Cristo. Las bolas de granizo los descalabraban a los egipcios y los judíos bien tranquilos caminando y no les caía un solo granizo en la cabeza. Paz de Cristo. Dios, ¿qué estaba probando? ¿Que era uno más? ¿Qué estaba probando? ¿Que era uno más? No, estaba probando que era el único, el verdadero, el único. Esta iglesia sirve, que le quede claro a las visitas que hoy están aquí, desde una vez clarísimo que les quede, por favor. Aquí se adora un solo Dios, que es espíritu y verdad, es Jesucristo. Si quieres venir, regrese. Si quiere volver, regrese. Pero no le voy a pedir que adore. Adore solamente al que vive. Aquí no hay cruces ni imágenes, porque se adora al que es espíritu y al que es verdad, al que estaba entre los muertos y se levantó, al que venció la muerte en la cruz del Calvario. Ese adora la iglesia apostólica. Dele un aplauso al Señor si usted es apostólico, y dele un aplauso al Señor si usted adora a Jesucristo. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive. Y Faraón necio no suelto al pueblo. Estaba todo escalabrado Faraón con el granizo, un chipotón. No lo suelto. Dijo el Señor: que vengan las langostas. ¿Usted ha visto una plaga de langostas? Llegan y arrasaron con todo. Paz de Cristo. Todo el trigo de la cosecha se lo comieron. Paz de Cristo. ¿Cuántas veces te ha demostrado en tu vida Dios que Él es Dios? ¿Cuántos becerritos ha levantado, hermano, usted? ¿Cuántos milagritos le ha colgado a otro? Hoy me atendió el oncólogo. Buenísimo el oncólogo, buenísimo. Detrás del oncólogo estaba el Señor. Dije, detrás del oncólogo estaba el Señor. Y me subieron de puesto mi gerente. Qué bueno es el gerente conmigo. Detrás del gerente estaba el Señor. Porque hay uno más grande que el gerente, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Aleluya. El maestro me puso 100. Gracias al maestro. Buena onda el profe. Detrás del maestro estaba la gracia que Dios te ha dado. Dije, estaba la gracia que Dios te ha dado. No fue la pastilla la que te sanó, no fue el medicamento, fue el poder de Dios. No fue la orientación, no fue el abogado, no fue el médico, no fue el político. Detrás de todo eso está alguien más grande que ellos. Está alguien más grande y más poderoso que ellos. Paz de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. Aquí hay hermanos que viven en Estados Unidos. Es que yo vivo en Estados Unidos. Con todo respeto, pero se los voy a faltar. Por eso las iglesias en Estados Unidos son iglesias muertas, porque la gente confía más en el sistema. Pero detrás del sistema está un Dios. Dije que está Dios de los Estados Unidos. Y tenemos que aprender a confiar en ese Dios. Muchos confían en el título. Mi título. Yo tengo el título. Detrás de ese título está el Señor. Dije, está el Señor. Maldito
el hombre que confía en el hombre. La iglesia debe confiar en el Señor Jesucristo. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el que era, el que es y el que estamos esperando que viene pronto. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Faltaban 2 plagas, termino ya. De repente a mediodía se hizo oscuro. Vinieron unas tinieblas que opacó 3 días al dios Ra, al dios del sol. Paz de Cristo. Si estamos aquí, todavía no estamos aquí. Y Faraón estaba necio en su corazón. Y vino un golpe mortal de parte de Dios. La muerte de los primogénitos. Paz de Cristo. Paz de Cristo. En todas las culturas, escuche, en todas las culturas antiguas existe un hijo de Dios. Por ejemplo, los babilonios, Nimrod, ¿sí? Era un semidios, tuvo una relación y tuvo su hijo. En la mitología griega, Hércules, hijo de Zeus y una humana, el hijo de Dios. Entonces para los egipcios era muy importante el primogénito, porque el hijo primogénito era tipo y figura de un Dios. Estas son culturas muy antiguas. ¿Está conmigo? Entonces Dios estaba destruyendo la creencia de un Dios creado por la fictividad humana, y le da en la cabeza a todos los hijos mayores de todos los egipcios. Y esa noche muere el hijo del faraón, el heredero al trono. Ramsés era hijo de Seti. Seti fue el faraón que tuvo 300 años. Fue el faraón más cruel con Israel. Y Ramsés estaba esperando que su hijo gobernara. Pero esa noche el ángel de la muerte, porque aún la muerte obedece a Dios. Dije, aún la muerte obedece a Dios. Dije, aún la muerte obedece a Dios. Aunque le pongan capillas en la entrada de la ciudad y vayan y le prendan veladoras, y vayan y se le hinquen allá y estén pidiendo que los proteja, que no se quieren morir, hay alguien más grande que la muerte. Dije que hay alguien más grande que la muerte. Hay alguien que da vida. Aleluya. Por eso cuando alguien está en valle de sombra de muerte, hay que clamar a Cristo. Cuando usted sienta que está en un peligro y siente que la muerte anda acechando, repréndala, porque el nombre de Jesucristo es más grande que la muerte. El espíritu de la muerte se va de tus hijos. Dije, se va de tus hijos en el nombre de Jesús. Paz de Cristo. Esa noche el ángel de la muerte, enviado por Dios, ahora adoran a la muerte. Si hay alguien aquí que adora a la muerte, le quiero pedir que renuncie a ese culto. Si hay alguien aquí que adora ese culto, le voy a pedir que renuncie a ese culto. Está adorando equivocadamente. Esto no estaba en el sermón, es que siento que hay alguien que adora la muerte aquí. Y está de este lado. ¿Y si ese quién es? Le quiero decir a esa persona que renuncie al culto y que crea en el que abrió el mar rojo, que crea en el maná, que crea en la columna, que crea en el fuego, que crea en el dueño de la obra. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esa noche Faraón lloró toda la noche porque su hijo mayor había muerto. Y Dios le dijo al pueblo: pongan sangre de cordero en los dinteles de las puertas, manchen con sangre. Y cuando el ángel llegaba a una casa y miraba la señal, el ángel se iba de paso. Aquí no. Pero cuando no miraba la señal, cuando salía se oía el grito de la mujer. Y aquella noche el lloro se oía a kilómetros de los egipcios llorando a sus hijos. Pero en las casas de los judíos la muerte no había tocado ese hogar. Yo soy hijo de Dios. Dije, yo soy hijo de Dios.
Y también la sangre de los dinteles está sobre mí. La sangre de Cristo también está sobre mí. La sangre de Cristo también me cubre a mí. La sangre de Cristo te cubre a ti también. La sangre de Cristo cubre a tus hijos y a tus nietos. Cubre a tus bisnietos y a tu generación. Solo créelo en el nombre de Jesús. Solo créelo. Paz de Cristo. Cuando su hijo se vaya en la mañana, dígale: mi hijo, te cubro con la sangre de Cristo. No le diga: mi hija, adora la exploradora. No. Dígale: la sangre de Cristo, mi niño, tiene poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ese niño se va a ir cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Cuántas pruebas? Mire, ¿cuántas pruebas Dios le dio a Israel? Israel terminó haciendo un becerro. Yo quiero preguntar para terminar. ¿Te quieres pasar este 2014 en este desierto? Lo hemos declarado el año de la conquista. Dije, lo hemos declarado el año de la conquista. Como una voz profética de su pastor hacia ustedes. Como una voz profética. Dije, como una voz profética. Que si alguien está enfermo ya por mucho tiempo, este año va a ser sanado. Que si alguien está endeudado, este año va a ser liberado en las deudas. Que si alguien está viviendo en pobreza, este año va a empezar a vivir diferente. Que si el año pasado estuvo a punto de divorciarse, este año va a ser de la abundancia del amor, la ternura, la pasión. Que si alguien está peleado con sus hijos, este año va a ser de la reconciliación. Que si tu esposo no está convertido, este va a ser el año de la liberación. Es el año de la conquista. No es el año del desierto. Es de la conquista este año. Por eso es importante. Dios tomó una decisión ese día terrible, terrible. Dios a veces Dios se empezó a quemar el monte, paz de Cristo. O sea, Dios andaba bien enojado. Porque también se enoja, paz de Cristo. Perdóname, Señor, por esta alegoría que estoy haciendo contigo. Y anda enojado Dios: allá están adorando al becerro. Si yo los saqué de Egipto, malagradecidos. Y tiró fuego, y se estaba quemando el campamento. El norte del campamento estaba quemando. Y Moisés vio que estaba ardiendo. Señor, no te enojes, tranquilo, tranquilo, Señor. Si quisiera quemarlos a ustedes. Y el Señor prendió de fuego todo el monte. O sea, su ira iba contra las ramas. Porque amaba a su pueblo. Dije, amaba a su pueblo. Dije, amaba a su pueblo. No merecen entrar a Canaán. Mátalos a todos. Wow. Todos murieron a filo de espada ese día. A veces Dios permite la muerte espiritual. Ya había aguantado mucho Dios. Primero las quejas, luego la murmuración, luego la rebeldía, luego la idolatría. Y Dios dice, prendió el campamento. No sé si era el norte o el sur, no recuerdo en el Éxodo. Usted léalo en su casa. Y Moisés estaba viendo hectáreas quemándose. Señor, tranquilo, tranquilo. Entonces mátalos. Muerte espiritual. La gente que se aleja de Dios muere espiritualmente. Y quiero hablarle a esta gente que está hoy aquí. La gente que se aleja de Dios muere espiritualmente y no puede poseer Canaán. Este año va a haber gente que va a conquistar sus anhelos, sus sueños personales, sus sueños espirituales, pero va a haber gente que va a quedar en el desierto porque Dios va a decidir aniquilarla, porque es gente que no está declarándolo a Él el hacedor de todas las cosas. Paz de Cristo. Hermano, quiero decirte que el fin de esta historia lo pones tú. Las páginas de la Biblia se tienen que cerrar, pero el fin de la historia lo va a decir usted. Seguir este año dando vueltecitas, quedarse en el desierto enterrado, o llegar a Canaán y poseer lo que Dios nos tiene, que creo que son cosas maravillosas. Dije cosas maravillosas. Dije cosas maravillosas. Dije cosas maravillosas. Maravillosas.
maravillosas. Pensamientos de bien y no de mal tengo contra ti. O sea, todo lo que el Señor piensa en otro es para tu bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. Angus Day, por favor. Cierra tus ojos. Nos vamos a ir a casita ya, pero quiero que te lleves esta palabra en tu corazón.